Desde el año 2003 que se abrió el Centro de Arte Contemporáneo, desde el Departamento Pedagógico, el Departamento de Educación, hemos mantenido siempre una visita guiada relacionada con la mujer en el arte. La incorporación de la mujer a todas las facetas de la sociedad y de la cultura, de la política o de la economía, etc., también ha ido paralela a esa incorporación al mundo del arte y al mundo de la cultura. Es por ello que, como digo, desde el principio, desde el año 2003, siempre hemos querido mantener una visita guiada dedicada al tema de la mujer en el arte, la mujer como protagonista del arte y la mujer como artista. Para ello hemos ido contando con las exposiciones temporales que ha habido de mujeres artistas que han protagonizado su exposición individual aquí en el CAC Málaga, así como de las colecciones permanentes en las que han convivido obras realizadas por artistas hombres y obras realizadas por artistas mujeres. En la visita que vamos a hacer a continuación hemos hecho una selección de las obras realizadas por artistas mujeres que están presentes en la colección permanente Pasión 2, Carmen Riera y Neibus 4. Empezamos nuestro recorrido con la artista de San Sebastián, Cristina Iglesias. Cristina Iglesias es una artista de una larga y exitosa trayectoria, con obras emblemáticas tanto en España como en el resto de Europa, en algunos países de Europa y en Estados Unidos. En España, por ejemplo, destacan las puertas exteriores de la ampliación del Museo del Prado por la parte del Monasterio de los Jerónimos. En su obra, en su escultura, que podríamos calificar en principio como esculturas, se unen dos elementos que parecen fundamentales. Por un lado, el acercamiento, el amor, la referencia a la naturaleza y a elementos de la naturaleza, y por otro lado, la conexión entre su escultura y la arquitectura. Su escultura, podríamos hablar de escultura propiamente dicho, pero en muchas de ellas vamos a ver que hay un componente fundamental, una relación fundamental, tanto con la instalación como con la arquitectura en la que se ubica o con la que se relaciona directamente. Nos encontramos junto a la primera de las tres obras presentes en la colección Pasión 2 de Carmen Riera de Cristina Iglesias. Se trata de una serigrafía sobre cobre realizada a partir de una fotografía de una instalación del artista. Como hemos comentado anteriormente, uno de los aspectos más interesantes de la obra de Cristina Iglesias es la relación que establece entre escultura y arquitectura. Ella realizó una gran instalación a partir de unos paneles que podemos ver aquí en esta serigrafía, unos paneles tipo celosía colgados del techo que hacían como una especie de laberinto, creando un gran espacio arquitectónico. A partir de esa instalación y de las fotografías tomadas de esa instalación, ella realizó esta obra que, como he dicho anteriormente, es una serigrafía sobre cobre. Otro de los aspectos de los que todavía no hemos hablado de Cristina Iglesias es el uso, la experimentación, la innovación en cuanto a los materiales. Y eso, bueno, nos viene muy bien para introducir la obra siguiente, que es esta esquina vegetal realizada con una resina sintética. Es un material que ella va a utilizar desde finales de los años 90 hasta los primeros años del nuevo milenio aproximadamente, y que utiliza a partir de realizar o desarrollar ese gran espacio vegetal a partir de unos moldes. Muchas de esas piezas que realiza con esta técnica son las esquinas, que son como el principio, el inicio de un espacio arquitectónico que se irían completando a partir de otras piezas que podrían irse ensamblando. Hay ejemplos muy interesantes como la realización de grandes pasillos, grandes laberintos, en los que el artista nos introduce. Luego pasaríamos directamente de la escultura a la instalación y a la arquitectura, jugando también con el propio espectador. Del mismo modo, también hay que destacar que esa intencionalidad ya viene de entrada a la hora de encontrar su obra, porque en el título nos está hablando que es la esquina vegetal. Ella pretende cubrir una esquina de un espacio, donde además pretende, por el tamaño, la monumentalidad, adentrar al espectador, insertarnos en un espacio vegetal como una especie de bosque y además jugar también con el factor sorpresa de girar cualquier espacio, cualquier esquina de
de un espacio arquitectónico, de una galería de arte o de un centro de arte como este caso, y jugar también con la sorpresa del espectador. A continuación, y siguiendo con esa idea de los materiales, hay que destacar que en la escultura española de las últimas décadas y sobre todo a partir de la década de los años 70, 80, van a ser las mujeres escultoras españolas las que van a introducir una serie de materiales rompiendo muchos esquemas y rompiendo esquemas tradicionales. Una de ellas es Cristina Iglesias. A continuación vamos a hablar de otra de las pioneras, que es Susana Solano, y van a introducir materiales ajenos tradicionalmente a la escultura y además vinculados con lo masculino. Por ejemplo, el acero, el hormigón, el cristal, son esculturas que requieren o para las que pensamos que hay que estar dotadas de una fuerza física especial, por eso tradicionalmente se ha vinculado a lo masculino, que necesitan una fuerza que se aleja de la parte más artesanal de la escultura tradicional, puesto que ya hablamos de soldar, de fundir, de ir más allá de lo que tenemos a lo mejor en nuestra cabeza como escultura tradicional. Y continuando además con el discurso de la obra de Cristina Iglesias, con esa relación entre espacio y escultura, arquitectura y escultura, es una obra en la que esos tres elementos muy cercanos también a la construcción, por ejemplo, o a la arquitectura directamente, recrean un espacio arquitectónico. Ella empieza creando esta pared de acero y luego va recubriendo con hormigón, insertando una pieza de cristales de colores de un grosor utilizado mucho en la arquitectura, con lo cual está creando un espacio que es un cobijo, un espacio que es como una pequeña casa dentro de un espacio arquitectónico que es la escultura o la arquitectura del Centro de Arte Contemporáneo en este caso. Sylvie Fleury es una artista suiza. Ella se dio a conocer a partir de los años 90, realizando una serie de esculturas y de obras en las que los protagonistas eran objetos, productos relacionados con el mundo de la moda. Primero eran pues como una especie de instalación casi olvidada, un poco entre comillas, de bolsas de tiendas, de marcas de moda muy caras, que se quedaban como olvidadas por la galería. Ella, en principio, parece que tiene un amor tremendo por el mundo de la moda, pero en realidad ella lo que está haciendo es una lectura de la sociedad actual. Es una artista multidisciplinar, trabaja la instalación, la fotografía, la escultura, trabaja también con objetos y además a veces se apropia de obras de otros artistas como Donald Judd, Vasarely, artistas como Marcel Duchamp, de reconocida trayectoria internacional, para hacer una relectura o para utilizarlos con esos fines de una crítica a nuestra sociedad. Ella va a jugar también a partir de ese mundo de la moda, con los roles masculino, femenino, incluso pues empieza relacionada con el mundo de la Fórmula 1, pues retoma un mono de un piloto de Fórmula 1 para convertirlo en traje de noche. Juega con conceptos también relacionados pues con los materiales, con qué es el lujo, y muchas veces va a transformar esos objetos de lujo, esos bolsos como el Birkin de Hermès, por ejemplo, o botas de determinadas marcas, en esculturas de piedra. Esculturas de piedra o esculturas de bronce que a simple vista pues son difíciles de distinguir. También, por otra parte, hay un juego con el objeto de la moda convertido en obra de arte, llegando incluso a una de las piezas más célebres o más reconocidas de ella es un carro de supermercado dorado encima de una peana de espejos que gira. Parece que está elevando a un nivel muy importante, muy superior, la idea de la compra, del consumo, de la moda, y sin embargo lo que está haciendo es todo lo contrario. Está jugando y está describiendo la sociedad actual desde el punto de vista del consumismo y de la competencia por ser más según si tienes más. Muchas veces, como digo, utiliza el objeto
pero otras veces va a utilizar la idea sobre el objeto, y precisamente esa idea sobre el objeto viene del eslogan publicitario que esa marca utiliza para dar a conocer y promocionar ese objeto. En el caso que tenemos aquí en la colección permanente del CAC Málaga, tenemos la frase "naughty but nice", y es la frase que define a un objeto, un pequeño osito creado por la firma Swarovski, y era un osito mezcla demonio, mezcla angelito, tenía cuernecitos y rabito de demonio y alitas de ángel. Era un osito travieso, pero muy mono, muy bonito. Y ella nos habla de esa pieza, de esa marca, de esa moda, de ese objeto de moda, no a través del objeto, sino a través de la idea que se le quiere dar a ese objeto, a través de la idea que a través de la publicidad nos llega de ese objeto, a través de la palabra. Nos encontramos junto a la obra de Susana Solano, La Luna número 2. Anteriormente, cuando hablábamos de Cristina Iglesias, hablábamos de cómo en las últimas décadas del siglo XX algunas escultoras españolas habían renovado e introducido en la idea tradicional de la escultura materiales pues que tradicionalmente no entraban, y ideas también sobre lo masculino, lo femenino, sobre el manejo de esos materiales, o materiales que directamente pues parecían no formar parte de la escultura en nuestra idea, como digo, tradicional o habitual. Una de esas pioneras es Susana Solano, que es una artista de Barcelona, que aunque también es una artista que empieza desde un punto de vista un poquito más multidisciplinar, utilizando otras técnicas, al final va a ser conocida sobre todo por la escultura y por la introducción de esos otros materiales, como por ejemplo en el caso de esta obra es el hierro, siempre vinculado a la fuerza física, a lo masculino, pues que ella introduce. En esa serie, en ese grupo de obras que ella titula con esa palabra La Luna, haciendo referencia al satélite, ella está uniendo dos conceptos diferentes. Por un lado, la dureza, la frialdad de un material en una escultura que en principio pues no sabemos muy bien si es un objeto, un mueble, que es algo, pero sí es algo duro, algo frío, y sin embargo al ponerle el título de La Luna, ella lo vincula también con lo femenino y lo vincula con algo pues mucho más relacionado con la naturaleza, porque si hablamos de la luna rige, por ejemplo, los embarazos, rige las mareas, luego ya lo está sacando, esa idea de la luna está sacando a esta pieza de esa frialdad. Al mismo tiempo, si observamos la obra con un poquito más de detenimiento, ese objeto, que aparentemente no tenemos muy claro lo que es, sí tiene esa vinculación un poco con esa forma semiesférica, aunque tiende hacia el cuadrado, relacionado con la forma de la luna, y también al mismo tiempo recuerda a lo mejor a un paraguas, a una tienda de campaña, luego lo está sacando otra vez, como decía, de esa frialdad y lo está convirtiendo en un espacio de protección, en un espacio de cobijo que podría ser un paraguas para la lluvia o esa tienda de campaña o ese tejado de un hogar. Jenny Holzer es una artista estadounidense, una artista conceptual que trabaja sobre todo con la palabra. Ella nos lanza mensajes, nos lanza frases normalmente vinculadas con sus inquietudes, por ejemplo, sociales, personales, incluso sexuales. Y para lanzarla utiliza un medio o medios en general muy relacionados con nuestra forma de vida urbana. Utiliza, por ejemplo, como en este caso, luces LED, como las que vemos en miles de espacios urbanos, por ejemplo, señales de farmacia, cuando vamos a cualquier administración pública y hay un número para la cita, para el orden, en las paradas de autobús. Una de las obras o acciones que hizo más interesantes en España fue en Madrid, donde precisamente en camiones de la basura insertó letreros que iban lanzando mensajes durante toda la noche por la ciudad. Ella, al mismo tiempo que lanza ese mensaje, al ser una artista conceptual, esos mensajes a veces no son tan claros como nosotros pensamos en principio.
o bien porque se utiliza un medio que es fácil de leer, la frase puede tener como varios significados, va jugando con la idea que quiere transmitir, o bien, como en el caso de esta obra, que lanza mensajes muy claros, muy directos, algunos de ellos de un contenido bastante fuerte o subido de tono, pero que el movimiento de las letras nos impide seguir, nos impide leer con comodidad y nos impide leer continuamente. Con eso ella, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está jugando también con nosotros, está jugando con la idea que quiere lanzar, está jugando con la idea que quiere que nos llegue y está jugando con provocar en nosotros una especie de contradicción, porque por un lado nos atrae, porque es un medio muy conocido que ahora encontramos dentro de un espacio museístico, medio muy habitual de nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo nos está impidiendo leerlo con comodidad, con lo cual está creando sensaciones de frustración, de curiosidad, incluso de molestia, porque en el momento que las letras empiezan a acelerar su ritmo de pasada, o incluso hay un momento en el que se cruzan en una y otra dirección, pues es muy molesto de leer, tenemos que apartar la vista. Ella juega con las ideas, pero también juega con nosotros, porque nos mete en su mensaje, creando cierto desasosiego en el espectador. Continuando con el recorrido relacionado y dedicado a la mujer en el arte contemporáneo, nos encontramos ahora dos piezas de una artista de Corea del Sur que se llama Kim Soo-ja, y estas piezas, bueno, son muy habituales en su trayectoria artística y son conocidas como botaris. Los botaris en coreano es lo que al español el atillo, significan exactamente igual. Kim Soo-ja es una artista, como digo, coreana, conceptual. Ella empieza a trabajar desde lo más íntimo, desde lo personal, hacia lo universal, teniendo un poco la idea de conectar distintas culturas desde su propia cultura, conectar distintas creencias desde su propia creencia y conectar distintas experiencias desde su propia experiencia. El trabajo con las telas tradicionales, las sedas tradicionales de Corea, es una de las primeras actividades que ella empezó a realizar como artista. Primero en ese espacio íntimo y personal, que podríamos decir también muy femenino, del contacto directo con la tela, de atravesar la tela con la aguja, y luego ampliando un poco ese espectro hacia estos botaris. Estos botaris hablan del nomadismo, hablan de la mudanza, hablan del cambio, hablan de lo inestable. Ella parte, como he comentado anteriormente, de su experiencia personal. Su familia, cuando ella era una niña, por cuestiones laborales de su padre, se cambiaban mucho, se mudaban de una ciudad a otra dentro de su país y en lugar de las actuales maletas utilizaban una gran tela de seda donde su madre metía los objetos a trasladar, le hacía un nudo, otro nudo y pues ya tenían una bolsa. Esa mudanza que a ella la marca de alguna manera, que es una experiencia personal, ella la abre cuando habla de mudanzas, de ser nómada, la va abriendo poco a poco a otros países y a otros continentes, conectando con muchos problemas que se dan en la sociedad actual, porque ella nos habla de ser nómada en un mundo donde todos somos nómadas de alguna manera, algunos más que otros, algunos por unas motivaciones, otros por otras. Pueden ser motivaciones pues, de tipo más positivo, como estudiar o viajar o vacaciones, pero por desgracia en el mundo actual es más fácil ser consciente de esa idea dramática del nomadismo, de la emigración, cuando estamos hablando de guerras, de persecuciones, de lugares donde la gente no tiene medios para sobrevivir y busca un lugar donde al menos haya paz y donde puedan encontrar un futuro mejor. Nos encontramos junto a la obra de Graciela Jasper. Graciela Jasper es una artista de Buenos Aires
Desde muy joven ha trabajado con diferentes disciplinas, fotografía, dibujo. Formó parte del Centro Cultural Rojas, que marcó un hito en el arte de aquellos años en la capital argentina. Y ella tiene un gusto especial por la tradición constructivista, aunque también en sus primeros años recogía en sus pinturas pues, símbolos como las cruces u otros vinculados con creencias espirituales primitivas. Sin embargo, desde hace muchos años su obra está más vinculada con la abstracción geométrica, con planos de color, colores vibrantes, muy brillantes, como podemos apreciar en esta obra, donde además esas formas geométricas se van sucediendo, se van superponiendo, creando una gran sensación de movimiento. Normalmente, en esta no, pero normalmente las aplica sobre un fondo de tonos planos, de un único color, y también en los últimos años está ampliando el formato y las dimensiones de la obra, creando incluso espacios en 360 grados que envuelven al espectador en ese juego de formas abstractas, geométricas, con unas tonalidades, como ven, muy brillantes. Nos encontramos junto a Suspender Belt, de Paloma de la Cruz. Paloma de la Cruz es una artista muy joven, una artista de Málaga, pero pese a su juventud ya ha participado en numerosas exposiciones colectivas e incluso hizo una exposición individual en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, a la que pertenecía esta pieza. Ella, por una parte, va a utilizar objetos, elementos conocidos, y por otro lado va a trabajar la cerámica que ella misma hace, creando a veces esas superficies que nos llevan a pensar en el encaje. En cuanto al lado del encaje, ella dice que a ella le atrae especialmente por lo sugerente, porque es como algo que deja y no deja ver la piel, que se comporta incluso como una segunda piel. Ella es una artista acostumbrada a trabajar con su cuerpo, incluso con partes internas, partes muy femeninas de su cuerpo, para luego exponerlas al público. Hace vaciado de algunas partes de su cuerpo y las expone al público. Y en el caso de esta pieza, que como ven, bueno, pues la base es un bidet, ella sigue jugando en esa línea entre lo sugerente, lo personal y lo femenino, sacado desde el mundo privado, desde el ámbito privado al ámbito público. Ella juega con este objeto, juega con la sugerencia de ese objeto y del uso que en la intimidad le damos y ella le da a ese objeto, y su exposición pública, con lo cual está jugando mucho también con nuestras sensaciones y con nuestros sentimientos a la hora de enfrentarnos a la pieza, porque todos reconocemos que es un bidet. Nos sorprende, nos extraña, pero es un bidet especial, porque es un bidet convertido en obra de arte por esas piezas que ella ha ido recreando, como si de una segunda piel también se cubriera esta pieza del bidet. Nos encontramos junto a dos fotografías de Blanca Montalvo. Blanca Montalvo es una artista de Valencia, profesora de Bellas Artes aquí en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Ella trabaja la instalación, el documental, la videocreación y también la fotografía. Trabaja en principio desde la base de una idea especial de coleccionismo, de agrupar diferentes objetos en espacio y a partir de ahí crear una sensación de narratividad. En esta serie a la que pertenecen estas dos fotografías, que es una serie más amplia, ella esa labor de coleccionista, un poco entre comillas, la lleva a diferentes espacios y nos presenta algunos lugares vacíos que por un lado para el fotógrafo son lugares, bueno, que fotografía porque elige cuándo quiere fotografiarlo, lugares deshabitados y lugares donde en principio pensamos que ha ocurrido ya algo, espacios que se han habitado, que han tenido una vida, pero en realidad nos está mostrando lo que está ocurriendo en la actualidad, y es que son esos espacios donde no hay nadie, solamente nos muestran esos objetos que, como digo, ella pues se ha encargado de coleccionar previamente. Juega con esa sensación de
qué estoy viendo, qué me está contando o qué me ha podido contar con anterioridad, qué ha querido expresar con anterioridad, qué ha ocurrido en este espacio, y realmente nos está mostrando los espacios tal y como son, tal y como los vemos, y lo que está ocurriendo en ese momento, en el que nosotros somos testigos de lo que ocurre. Marta Galindo es una artista muy joven, de Cádiz, y aquí, aunque se han agrupado estas 3 pinturas, 2 forman parte de un mismo proyecto y la tercera forma parte de otro proyecto diferente. Estas 2 de mayores dimensiones forman parte de su TFM en Bellas Artes y estaban agrupadas bajo el título de The Unseen, los no vistos o los que no se pueden ver. Ella, para crear estas imágenes que tienen un sentido también narrativo, como de crear en el espectador las expectativas de qué nos está contando, es como provocar en nosotros las ganas de saber cuál es la historia que hay detrás. Pues como digo, para eso ella se nutre de fotografías anónimas que encuentra en las redes sociales, sobre todo en Internet. No las elige o no las vemos, luego en el resultado final no las vemos tal y como ella las ha encontrado, sino que ella lo que va haciendo es como una especie de ensamblaje de distintas imágenes para crear una imagen nueva con la sensación de una historia nueva que tampoco nos termina de contar, para que nosotros entremos en el juego de saber o adivinar qué hay detrás de la imagen. De todas formas, son imágenes, como digo, anónimas, pero siempre las elige que nos recuerdan mucho a lo publicitario, lo cinematográfico, o simplemente a imágenes que están en nuestro mundo, en nuestro día a día, que no sabemos encajar perfectamente, que nos suenan de haberlas visto en algún sitio, pero no somos capaces de identificar dónde, porque en realidad son imágenes manipuladas a través de imágenes anónimas que ella recrea. La tercera pintura se llama I'm Watching You y, como ven, está recreando un papel pintado con un agujero. Unido a ese suspense que crea con estas 2 imágenes, le da como una vuelta de tuerca más al presentarnos un trozo de pared perfectamente reconocible con ese agujero taladrado, con lo cual nos lleva a la idea de películas de terror, de suspense, acciones pues que son inquietantes para el espectador, y a nosotros casi nos sitúa en ese lugar del voyeur que tiene que asomarse, aunque no es su intención, pero sí recordarnos esa acción de asomarnos a un mundo que nos es prohibido, pero que intenta provocarnos a nosotros para que nos asomemos, presentándonos pues podríamos decir casi un icono perfectamente reconocible. Mónica Vázquez Ayala es una artista nacida en Madrid, pero afincada en Málaga, que trabaja principalmente la fotografía. Ella, en la mayoría de su producción, aparece siempre como protagonista, y para esta obra, que se llama El sueño de Rousseau, ella se ha basado en una de sus obras de arte favoritas, que es El sueño de Henri Rousseau, una obra que dice que a ella siempre le ha acompañado. En esa obra, el artista francés recrea una idea del paraíso, donde hay pues una imagen femenina cercana a una Venus que recrea aquí Mónica con su cuerpo, pero sin embargo Mónica, a partir de esa obra que a ella, como digo, le atrae mucho y la ha acompañado durante toda su vida, ella va a hablarnos de ese paraíso perdido, de ese mundo ideal, de esa selva que es frondosa en el cuadro del artista francés, y que aquí, a medida que nosotros vamos dándole tiempo a la obra, a descubrir todo lo que esconde, vamos viendo que ese paraíso se ha convertido en un vertedero, donde la naturaleza es artificial, sintética, y donde hay una serie de objetos pues que deben estar en un contenedor de reciclaje o en un vertedero. Un paraíso perdido, y por los objetos que vemos, la causa de ese paraíso perdido, de esa destrucción del medio ambiente, somos nosotros.
Esa es una visión, aunque Mónica también vincula este paraíso perdido, este vergel un poco destrozado, con la forma en la que a veces también nosotros nos sentimos ante circunstancias de la vida, situaciones que nos ocurren y que parece que somos incapaces de salir adelante o de luchar. Ángeles Agrela es una artista de Jaén afincada en Granada. Es una artista multidisciplinar que trabaja pues, igual con tejido, que con pintura, obra gráfica. Esta obra, Lucía y sus trenzas, formó parte de una exposición realizada entre 2016 y 2017 en la Galería de Marbella Justo y Giner. La exposición se llamaba El favor de las bellas. En esa exposición ella presentaba una serie de retratos, un poco entre comillas, de mujeres en diferentes posturas. Y aunque ella nunca ha sido una artista que haya entrado de lleno en el tema de género en su producción, en este caso sí, ella por ese amor, esa relación que ella tiene con la tradición de la historia del arte, ella quería trabajar desde la idea que tradicionalmente, o desde el plano en el que tradicionalmente se situaba a la mujer dentro de la historia del arte. Siempre en espacios menores, siempre en temáticas menores, siempre relegada pues a lo decorativo, al espacio íntimo de la casa, a géneros como el bodegón. Y por eso en sus obras, pues muchas de ellas posan, o que son retratos, posan como dormidas, como lánguidas, como si fueran también muñecas, formando parte de un imaginario, incluso bodegón o naturaleza muerta, recreando esos fondos con decoraciones muy florales, también muy vinculados a lo femenino, cuando ella realmente lo que quiere es reivindicar el papel de la mujer en el arte fuera de esos cánones y de esos márgenes que la historia pues, nos ha dejado. Nos encontramos junto a la obra Atelier de Moulage de Gloria Martín Montaño. Gloria Martín Montaño es una artista de Alcalá de Guadaira que gracias a la beca Sevilla es Talento del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Valentín de Madariaga disfrutó de una estancia de 6 meses en el taller de moldes del Museo Real de Historia de Bélgica en Bruselas. En ese lugar ella descubrió, en ese museo, los espacios de un museo que habitualmente no están abiertos al público. Espacios de almacenaje, espacios de paso, de transición, de restauración, donde las obras se almacenan por un tiempo. Y de igual manera descubrió un espacio que a ella le atrae de una forma especial, como son los talleres de moldes. Para ella esos talleres de moldes, esos almacenes donde se guardan los moldes de escayola, de distintas esculturas, son como una especie de una enciclopedia, como un intento de recopilar la historia de la escultura desde el arte griego hasta el siglo XIX o el siglo XX. En esos almacenes que ella aquí, a partir de fotografías, recrea en su pintura, en su serie de pintura, pues encontró todas esas copias de esculturas muy importantes para la historia del arte. Esas esculturas tienen una finalidad más pedagógica y además se olvidan del sentido de obra única, de obra original, que tanto pervive incluso hoy en la historia del arte. Para hacer esta serie de pinturas y dibujos, ella cambió su paleta, que era bastante suave, de manera que crease estos claroscuros para hacernos esos contrastes lumínicos, que además en el caso de esta obra también tiene un fuerte peso en la perspectiva. Si se fijan, el almacén se presenta con una composición centrada o central,
con un punto de fuga al fondo, con esa puerta iluminada en un fuerte contraste con el espacio que hay inmediatamente alrededor, y dos grandes estanterías nos conducen hacia ese fondo. Si nos colocamos delante de la obra, tenemos la visión frontal perfecta que nos lleva en línea recta hacia lo que suponemos que es la salida o el paso a otra estancia de ese museo. Sin embargo, es una obra en la que, como digo, la perspectiva juega un papel muy interesante, porque si nos desplazamos delante de la obra, ese pasillo también va girando con una especie de efecto óptico, también muy tradicional en la historia del arte, desde el uso de esas cámaras oscuras del Renacimiento, sobre todo veneciano.